Cuando hojeamos las páginas de la Biblia, nos encontramos con que Jesús nos enseñó una parábola acerca de cómo nosotros debemos presentarnos ante Él. Y Él, con esa forma magistral que tiene, porque aún sigue enseñando, está en tiempo presente, nos dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era muy religioso, el otro era un sinvergüenza. Fíjense ustedes, los dos polos opuestos. Uno que venía perfectamente bien, como muchas veces venimos nosotros, con la mejor ropa que tiene, pensando, yo me voy a presentar delante del Señor, yo me porto bien, no le debo nada a nadie, yo ayuno 3 veces a la semana, doy mis diezmos, decía este hombre. Así que él era súper cristiano, diríamos hoy. 10 puntos, aprobado. El otro, lo único que decía, Señor, ten misericordia de mí. Nada más. Fíjense, por un lado, una gran oración. Y por otro lado, un pedido de misericordia. ¿Qué diferencia? Muchas veces nosotros nos presentamos también así, de la misma manera, en la casa del Señor. Yo puedo caminar por la calle sin que nadie me tenga que señalar con el dedo porque no le debo nada a nadie. Trato bien a mi familia, no engaño en el trabajo. En fin, hago buena letra. Como todo lo que se espera de un cristiano. Si usted piensa de esa manera, yo le diría en esta mañana, muchas gracias por su presencia, ya puede retirarse, ya cumplió, porque este mensaje no es para usted. Pero si usted piensa como el otro, que dice, Señor, ten misericordia de mí, la cosa cambia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a nosotros los seres humanos que creemos que las sabemos todas, que nos portamos bien, que hacemos buena letra? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Yo me merezco el cielo? A ver qué nos dice Romanos capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Vamos a hacer lo nuestro. Todos nos desviamos. A una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio divino vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres
la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pues la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué les parece? ¿Tenemos motivos para justificarnos delante de Dios? Ninguno. Porque ninguno de nosotros está libre de pecado. ¿Saben por qué? Como les decía hace unos domingos atrás, porque nuestra naturaleza humana tiende al pecado porque está enferma de pecado. Y así como el mosquito tiene la naturaleza de picarnos, la naturaleza humana tiende a pecar. Muchas veces decimos, Señor, perdóname, no lo voy a hacer más. Y es cierto, no lo queremos hacer más. Pero esa naturaleza que está dentro nuestro nos lleva a hacer aquello que no debemos hacer, que sabemos que está mal, pero que luego decimos, ¿cómo pude haber dicho tal cosa? ¿Cómo pude haber hecho tal cosa? Porque nuestra naturaleza está enferma y no hay remedio para nuestra naturaleza. Por eso el cuerpo se muere. Porque el día que Dios le dijo a Adán, podrás comer de todos los árboles del huerto, menos de este, porque el día que comas de ese árbol morirás. Lo que murió fueron dos cosas: el cuerpo, que con el correr del tiempo tiene un plazo de vida y luego se muere, y también la muerte espiritual. Se cortó la relación con Dios. El pecado es lo que nos corta la comunión con Dios. Y esto lo tenemos que saber de tal manera que sea parte de nuestra vida, que muchas veces tenemos que cerrar la boca para no caer en pecado. O muchas veces tenemos que decir, Señor, quítame este pensamiento que no viene de tu parte, para no caer en el pecado. Es decir, que yo tomo la determinación de ver cómo voy a vivir, pero a pesar de que yo quiero vivir como Dios quiere, muchas veces el pecado que está en mí hace que vuelva a pecar. Por lo tanto, no hay justo ni aun uno. Así que si usted piensa que está todo bien, la Biblia dice que no está todo bien. La Biblia nos dice también lo que hemos leído, que desde que Adán pecó hasta que Dios envió la ley por medio de Moisés pasaron unos cuantos años. Sin embargo, la gente se moría. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. No hay alternativa, no hay atenuantes. No dicen, bueno, vos porque en fin tenés buena intención. No. Delante de Dios todos le hemos fallado. Y por lo tanto, todos estamos bajo la condenación de Dios. Eso es lo que el pecado hace de nosotros. ¿Qué nos espera? Algo que a nadie le gusta decirlo. Se llama infierno. Pero yo quiero decirle a mis hermanos una cosa. Hay muchos, aún cristianos, que no creen en eso. Pero la persona que más habló del infierno fue Jesús. Abundan los evangelios las veces que Jesús habla de que hay un lugar donde es el llorar y el rechinar de dientes. Hay un lugar, lamentablemente, hay un lugar de tristeza, de tormento eterno, que no se termina en un mes, en 3 meses, en un año, es para siempre. Pero la Biblia también nos dice que Dios no creó el infierno para el ser humano, para usted y para mí, porque ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es tener comunión con Él y Él con nosotros todos los días. Y Dios quiere y hace todo lo que está a su alcance para que esa comunión se restablezca, porque está rota por el pecado. Cuando nosotros nos queremos acercar a Dios, como decía en la parábola Jesús,
Señor, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, trato bien a mi familia, le doy de comer todos los días. 10 puntos, merece una medalla. Pero según Dios, merecemos el infierno. Qué triste. Qué cuadro tan diferente. Pero claro, aún el pecado que está en nosotros nos hace ver, yo no soy un pecador, yo no hago esas cosas, yo no mato, no lastimo a nadie. Y sin embargo, aunque no hacemos esas cosas grandes, están las zorras pequeñas, como decían hoy en la clase de escuela dominical. Las zorras pequeñas que se meten, hoy dejamos pasar una, mañana otra, pasado otra, cuando nos queremos dar cuenta, se acabó la cosecha. Estamos bajo el dominio del pecado. Prenda el televisor, fíjese en el rostro de las personas con las cuales usted se cruza en la calle. Rostro de amargura, rostro de nervios, y con el primero que se le agarran, no importa si tenga la culpa de su situación o no, es terrible lo que está pasando. Cuando vemos tantos piquetes todos los días, por lo menos 1, 2, 3, 10, ya no, es la capital del piquete, Buenos Aires. Eso nos habla del pecado, la injusticia social. Y nos habla también del pecado de aquellos que podrían estar gobernando como Dios quiere, hacen las cosas a su manera y no a la manera de Dios, y así nos va. Por eso la Biblia nos dice que cuando nosotros pecamos, algo pasa dentro nuestro. Al principio nos parece todo muy lindo, el diablo nos presenta todo muy hermoso, pero luego nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es tomar veneno, que nos mata por dentro, nos mata espiritualmente. ¿Cómo sabemos qué cosa es buena o mala? Por medio de la ley. Cuando Dios dice, honra a tu padre, y le faltamos el respeto. Cuando tu madre te dice, vení que te necesito, sí ya voy. Y pasa el tiempo y el ya voy quedó en la historia. Estamos pecando. Cuando en la oficina el jefe nos dice, quiero que me termines este trabajo hoy, y uno no tiene ganas, dice, por lo que me pagan, y lo deja ahí. Eso es pecado, porque te comprometiste a trabajar en ese lugar y hacer las cosas bien. Si realmente dices que eres cristiano, debes vivir como Cristo vivió. ¿Usted se imagina a Cristo haciendo trampas? ¿Usted se imagina a Cristo diciendo una cosa y no cumplirla, mintiendo? Sin embargo, eso es lo que hacemos todos los días los seres humanos. El pecado que está en nosotros nos tiende a lo más fácil, a buscar camino por izquierda, para de esa manera, aparentemente, todo está bien. Pero en nuestro foro interior, cuando estamos a solas, nos damos cuenta que no estamos bien. Algo hay dentro nuestro que hace un rum rum que no nos deja tranquilos. Y hasta que no nos acercamos al Señor y le pedimos su perdón, eso sigue estando allí. ¿Para qué sirvió la ley? ¿Para qué Dios envió la ley? ¿Qué dice la ley? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Hoy todos los días. Fíjense que está el no. Y el no nos está diciendo que hay un límite. Y Dios pone límites para que justamente no nos desbandemos. Así como papá y mamá nos ponen límites cuando éramos chicos. No hagas eso porque te vas a lastimar. No toques ahí, no pongas los dedos en el enchufe, no hagas tal cosa. Y basta con que uno se apartara un poquito para que el chico mire para todos lados, no hay nadie. Y pone los dedos donde no debía poner. Historia conocida, ¿no es cierto? Todo lo hemos vivido, porque aún desde pequeños tenemos la tendencia al pecado, a hacer lo que nos viene en gana. Eso es pecado. Y el pecado se paga con la muerte. ¿Para qué vino Jesús? Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense qué diferencia.
Uno nos ofrece aparentemente el placer pasajero, pero que trae muerte. El otro nos dice, anda derechito y te va a ir bien. Y decimos, sí, Señor, quiero caminar derechito. Pero apenas el Señor se aparta un poquito, otra vez nos vamos para el otro lado. ¿Para qué vino la ley? La ley de Dios es como un espejo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos miramos en un espejo? Nos miramos a ver si estamos bien, si tenemos la cara sucia o no. Pero cuando nosotros vemos que tenemos la cara sucia, el espejo no nos puede lavar. Simplemente nos muestra, nos refleja lo que nosotros estamos siendo. Entonces la ley me dice, no cometerás adulterio y cometemos adulterio, estamos pecando. No mentirás y mentimos, estamos pecando. Entonces, ¿en qué quedamos? Venimos al templo, cantamos muy lindo, pero seguimos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es hacer lo que nos gusta y lo que nos gusta no le agrada a Dios. ¿Qué diferencia? Entonces, ¿qué pasa si nuestro destino es el infierno? Porque pecamos contra Dios. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿De primera, de segunda, de tercera, de cuarta? Depende de cómo vivamos. ¿Cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir bien? ¿Queremos tener todas las cosas que nos ayuden a vivir cómodamente? ¿Queremos tener un buen trabajo, un buen pasar? No tener necesidad de ningún tipo. ¿A qué costo? La ley de Dios te dice que cuando estamos codiciando algo que no es nuestro, estamos pecando. Antes a lo mejor lo hacíamos. Dice, total, todo el mundo lo hace. Pero ahora decimos, no, Dios me dice que no puedo hacer eso. Entonces, ¿a quién tengo que obedecer? ¿A mi naturaleza humana que me lleva a pecar o al Dios que me dice, yo te amo, pero no de esa manera? Tenés que dejar de vivir de esa manera y aprender a vivir a mi manera. ¿Y la manera de Dios cómo es? Vivir en santidad. Ay, qué palabra difícil. Qué palabra difícil. ¿Quién es santo en este mundo? La Biblia dice que todos aquellos que le hemos entregado la vida a Jesucristo somos considerados santos por Dios. ¿Cómo es eso? ¿Somos pecadores o somos santos? Somos santos pecadores. Y necesitamos la gracia. Esa gracia, sin ese final, que es la misericordia que no merecemos. Porque nuestros destinos sin esa gracia sería el infierno para siempre, lejos de Dios, un tormento eterno. Pero por la gracia de Dios que vino a través de Jesucristo, nosotros podemos cambiar de rumbo e ir rumbo al cielo. Un pecado de Adán trajo la condenación a toda la raza humana. Una obediencia de Jesucristo trajo la salvación a toda la raza humana. Y yo entonces tengo que decidir a quién quiero hacer caso, a quién quiero obedecer, a quién quiero servir. La gracia de Dios es un regalo de Dios. Lo hemos leído, el don de Dios. Y la Biblia nos dice que cada vez que el hombre pecaba, que estaba bajo condenación, cuando nosotros leemos que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar, si confesamos nuestro pecado, si le decimos, Señor, perdóname, ayúdame a no volver a hacerlo, la gracia de Dios sobreabunda y cubre y quita mi pecado. Para eso vino Jesús. Por eso cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La misericordia que no merecemos, el amor de Dios que no merecemos, cubre nuestra vida y nos quita el pecado, nos lava, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay otro detergente más importante que ese, ni más eficaz. Solamente la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario. No importa qué haya sucedido hace 2000 años atrás, es todavía hoy vigente y suficiente para borrar y quitar todo nuestro pecado. Por eso cantamos,
Por eso nos reunimos para adorar a aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No hemos cantado, ocupaste mi lugar, cargaste mi cruz? Es una realidad, pero la tengo que vivir. Quiere decir que cuando yo camino a la manera de Dios, cuando yo quiero realmente agradar a Dios, Dios me da el poder a través de su Espíritu Santo para decir no al pecado. Y puedo decir no y mantenerme en ese no. Y agradar el corazón de Dios. Si no lo probó hasta ahora, pruébelo y sea cristiano de primera. Viva como Dios quiere, en santidad. La Biblia nos dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Podemos caminar con Dios si andamos en pecado y no se lo confesamos, no le pedimos perdón. Imposible. El pecado es una barrera que nos corta el acceso a Dios hasta que no lo confesamos y no pedimos perdón. Esa barrera está. Y por más que oremos, como aquel fariseo que nos contaba Jesús, nuestra oración pega en el techo y rebota. Depende de nosotros. ¿Qué vamos a decidir? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A nuestros deseos pecaminosos porque nuestra naturaleza nos va a llevar a pecar siempre? ¿O decir, no, ya no? Ahora ya cambié de dueño, ahora pertenezco a Jesucristo, ahora tengo que obedecerle a Él porque Él me ama y yo también quiero amarle. Y cuando usted ama a una persona, trata de agradar el corazón de esa persona. ¿No es cierto? ¿Y por qué no hacemos nuestra parte en querer agradar el corazón de Dios? Aunque todos los demás se burlen, aunque nos digan lo que quieran, ¿qué pesa más en nosotros? ¿Nuestra autoestima o lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Si Él hubiera pensado en su autoestima, todavía estaría en la gloria. ¿Para qué voy a ir a ese chiquero que se llama tierra? Si ahí me van a insultar, ahí me van a castigar, me van a azotar, me van a clavar en una cruz. Me quedo acá, si total todos los ángeles me adoran, me sirven. Y sin embargo, porque nos ama, dejó su gloria para venir a decirnos, yo te amo, y se dejó clavar en una cruz. Aquel que cuando en cierta oportunidad en el mar de Galilea estaba con sus discípulos en una barca durmiendo porque estaba cansado del día, y se levanta esa tempestad tan grande que aquellos que eran pescadores empezaron a tener miedo de ahogarse, fueron a despertarle y decirle, Señor, despertá, nos estamos ahogando. ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo al viento? Calla, enmudece. Se hizo bonanza. ¿Cuál fue la respuesta a los discípulos? ¿Quién es este que aún manda al viento y al mar y le obedecen? Si la naturaleza obedece a Jesús, ¿por qué el corazón humano no le obedece? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios? Cuando Él dice, yo te amo y quiero caminar, que vayamos juntos, pero hay algo que se interpone, que pueden ser cosas grandes o pequeñas, las pequeñas zorras que se meten en nuestro camino para zafar quizá de alguna situación un poquito incómoda. Pero estamos pecando contra Dios. Y cada vez que pecamos, estamos lastimando el corazón de aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo pensaste alguna vez, mi hermano? ¿Lo pensaste alguna vez que esas avivadas que te puedes mandar por ahí y no son correctas ante los ojos de Dios, estás lastimando un corazón que te ama? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si pudiéramos comprender lo que significa esa palabra gracia en toda su extensión, si pudiéramos realmente compenetrarlo y hacerlo nuestra. Estamos viviendo ahora como cristianos bajo la gracia de Dios, no bajo la condenación. Pero tenemos que
proponer en nuestro corazón vivir como Dios quiere y hacerlo en serio. No solamente por una semana, para toda la vida. Si queremos estar en la gloria con Él, que va a ser para toda la eternidad, tenemos que empezar a practicar aquí en la tierra, a vivir conforme al corazón de Dios, aunque te cueste y aunque me cueste. No es fácil vivir a la manera de Dios. Humanamente es imposible. Y entonces, pastor, ¿cómo hago? Simplemente entrega tu vida al Señor y decirle, Señor, lléname con tu Espíritu. Y llenarnos con el Espíritu de Dios significa que Él tome el control de la vida. Que Él tome el control de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos para que entonces nuestra lengua sea también controlada. Nuestras manos y nuestros pies sean controlados. No hay otra forma. De otra manera vamos a estar todavía luchando, caminando 2 pasos para adelante y 1 para atrás, 2 para adelante y 1 para atrás, a los tumbos. Y eso no es la vida cristiana que Dios tiene para nosotros. Dios dice a través de Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y abundancia significa que no te falte nada. Porque la gracia de Dios, ese don inmerecido de Dios, cubre todas tus necesidades, sean cual sean. Físicas, emocionales, espirituales, las que sean, las económicas. Y en este tiempo que estamos viviendo de violencia, no solamente aquí en Buenos Aires, sino en todas partes del mundo, podemos tener paz, porque es un regalo de Dios concedido a nosotros, los que queremos caminar con Él. No es que nosotros nos decimos, bueno, eso le pasa a los demás, a mí no. Nos puede pasar también, pero en nuestro corazón hay paz. Podemos pasar momentos difíciles de dolor, de tristeza, pero hay paz. Porque la paz que nos da el príncipe de la paz, Jesucristo, es un regalo de Dios. No depende de mí, depende de Él. Y Él nunca falla, porque nunca miente. ¿Qué vamos a hacer? Si el pecado abunda en tu vida, estoy hablando a creyentes, si el pecado abunda en tu vida, porque ves pornografía o ves otras cosas que no le agradan a Dios, es el tiempo de decirle al Señor que te perdone y que renuncias a todo eso para comenzar a vivir una vida conforme al corazón de Dios. Si tienes una lengua chismosa, entrégasela al Señor. Si tienes pensamientos perversos, entrégaselo al Señor. Si tienes cosas, hay pequeñas zorras que se van metiendo en la vida y te van arruinando, entrégaselo al Señor. Es un asunto entre usted y Él. Yo simplemente le traigo el mensaje. No soy como el mozo cuando usted va a un restaurante. Hay un menú. El que prepara la comida es el Espíritu Santo y me dice, llévale esta comida a esos comensales que son ustedes. Dios prepara lo mejor para nosotros, un banquete de acuerdo a nuestra necesidad. Depende de nosotros que lo comamos y nos haga bien. O digamos, esto no es para mí. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios en Cristo Jesús, muriendo en la cruz, cargando con tu pecado, los grandes, los pequeños y los medianos, y dejarlos clavados así para siempre. De esa manera podemos cantar. De esa manera podemos adorar con un corazón abierto, limpio, una mente limpia, un corazón limpio delante de nuestro Dios. Y la bendición de Dios se va a ver para que bendigas a aquellos que te vean vivir. Que se puede vivir de una manera diferente, en santidad, delante de Dios y delante de los hombres, a pesar de que se burlen, te ridiculicen o cualquier otra cosa. Se puede y vale la pena. Hay que intentarlo
nunca solo, en el poder del Espíritu de Dios. No podemos vivir la vida cristiana con nuestras fuerzas humanas, porque la vida cristiana es una vida sobrenatural y necesitamos un poder sobrenatural para poder vivir conforme al corazón de Dios. ¿Estás dispuesto? Si hay algo en tu vida que necesitas arreglar, cuéntaselo a Él y Él hará lo que hace falta. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque cuando abundó el pecado en nuestras vidas, tu gracia pudo más todavía y nos rescataste de nuestro pecado, que pensábamos que ya estaba muerto, pero sin embargo está vivo y coleando y nos trae problemas para vivir contigo a tu manera. Te ruego, Señor, tu misericordia, tu gracia, esa misericordia tuya que no merecemos, que sea aplicada a la vida de cada uno de nosotros, para que tu nombre sea puesto en alto y tu bendición sea una canción de todos los días en nuestra vida. Aquí estamos, Señor. Tú nos conoces. Ayúdanos a vivir a tu manera en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por escucharnos. Gracias porque eres confiable 1000 por 1000. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí y los que nos están escuchando por televisión, para que esta gracia tuya sobreabunde, cubriendo y quitando todo nuestro pecado. En el nombre de Jesús.